Persona, persona, persona. Prósopo. Persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias. Jackson. Pa' terminar mi canción. Vyakti. Persona. Akinsaso. Persona. Hominem. #persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma sin importar su origen, su estrato social o el color de su piel o su trabajo. Los individuos son seres sociales. Pertenecer a una sociedad implica condicionamientos materiales y socioculturales que pueden dar lugar a la desigualdad y la discriminación. Aún así, la persona es un ser único con intelecto, sentimientos y valores que lo distinguen de los demás. A lo largo de sus vidas, las personas cambian de lugar, de estado, física y emocionalmente, pero siguen siendo personas. Bienvenidas y bienvenidos a #persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos de migrantes y emigrados, personas que con frecuencia son foco del racismo, la discriminación y los prejuicios que en general existen alrededor de las personas que cambian de lugar voluntariamente u obligadas por sus ideas políticas, la violencia o la falta de oportunidades. Los migrantes traen consigo culturas e idiomas propios que permanecen ocultos e ignorados en su nueva residencia. Con frecuencia están cerca de nosotros sin que lo notemos. Puede tratarse de un vecino, un músico callejero, un taquero, una artesana, una empresaria. Los migrantes son parte de nuestra vida cotidiana, pero pocas veces nos preguntamos de dónde vienen, qué dejaron atrás, qué lengua hablan o hablaban, qué motivos los obligaron a migrar, cuáles son sus valores y aspiraciones. Amigas y amigos, antes de conversar sobre estas y otras preguntas, les ofrecemos un breve reportaje precisamente sobre la migración. Quédense con nosotros. En 1948, en un mundo devastado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de la ONU formuló la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. México es un país pluriétnico y multicultural en el que desde hace siglos se mezclan etnias, culturas y lenguas, principalmente provenientes de Mesoamérica, Europa y África. Esta diversidad es visible en las calles de la Ciudad de México, donde se respiran y ven aires y rasgos de Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Nuevo León, entre otros. Y asimismo de Argentina, Colombia, España, Italia, China y Líbano, por mencionar algunos. Esta saludable diversidad no es apreciada por quienes niegan e invisibilizan a las personas que migran a las grandes ciudades de otros continentes y de las regiones más desfavorecidas de nuestro país, entre ellas las personas afromexicanas y los indígenas. Para conversar acerca de las personas migrantes y afromexicanas, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompañan Geraldina González de la Vega, presidenta de COPRED, abogada en derechos humanos, feminista. Hola, Pablo Llanes, gracias. coordinador de investigaciones de la sede subregional de la CEPAL, y Hugo Arellanes, fotógrafo y coordinador del colectivo Goya Negra. Bueno, Hugo, yo quisiera empezar contigo y preguntarte una pregunta muy elemental. ¿Por qué dejas tu lugar de nacimiento y migras a la Ciudad de México? Pues primero agradecer la invitación a este programa. Muy contento de compartir con estas grandes personas. Creo que cabe
pues dar un pequeño contexto de que yo vengo de la Costa Chica, de Guerrero, y entonces es un lugar donde hay mucha escasez de empleo. Entonces creo que esa es una de las razones principales por las que yo decido migrar a la ciudad en busca de, pues, de mejores oportunidades, queriendo ejercer mi profesión como fotógrafo, buscando también como quizás seguir estudiando. Esas son como las razones por las que me aventuro. También fue un gran choque cultural llegar a la Ciudad de México, pues las reglas no son las mismas, uno se Pero, ¿en qué son diferentes? ¿Dónde empiezas a sentir esta diferencia? ¿Sientes...? Pues primero, cuando llego a la ciudad, el ver que el color de piel cambia, ¿no? ¿Sí? En la Costa Chica todos somos muy similares a mi color de piel, y de pronto llegar acá y ver personas de tez más blanca, digo que eso no es malo, pero sí el choque porque empiezas a sentirte señalado por tu color de piel, porque la gente no pregunta tu nombre, sino empieza a poner adjetivos como negro, moreno, tratando de suavizar a veces, negrito. No como insulto, sino como una forma de... O sí hay una sensación de... No como insulto, pero sí como... pero de una manera se están tomando atribuciones que no deberían, porque creo que tener estos preconceptos de cómo quiero llamar a la persona no debería ser. Creo que todos deberíamos empezar por preguntarnos nuestro nombre. Pues sí, ¿no? Geraldina, ¿qué hace COPRED para eliminar la discriminación? Sí, claro que sí. Bueno, también agradecer mucho la invitación y también, bueno, pues es un gusto estar con mis compañeros, contigo en este programa. Y bueno, pues el COPRED es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Somos un órgano descentralizado del gobierno de la Ciudad de México. Pertenecemos al sector de bienestar, al sector de bienestar social. Y tenemos como misión, como objeto legal, ser el ente rector en materia de igualdad y no discriminación en la Ciudad de México. Y pues tenemos varias líneas de acción, entre ellas trabajar directamente con el gobierno de la Ciudad de México para el trazado, el diseño y el impulso de políticas públicas relacionadas con el tema de igualdad y no discriminación, pero también trabajamos de la mano con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil. Hugo forma parte de nuestra asamblea consultiva. No te presenté como parte de eso. Sí, tenemos un trabajo muy importante con las organizaciones de la sociedad civil, en este caso con Huella Negra y con organizaciones relacionadas con el tema migrante, por ejemplo, justamente para conocer cuáles son las prácticas discriminatorias y poder diseñar medidas que den, como siempre decimos, ¿no?, en el blanco de la discriminación y podamos prevenirla y evitarla y sancionarla en el caso de que se dé. Recibimos denuncias sobre prácticas discriminatorias en la Ciudad de México cometidas tanto por personas como por ejemplo, funcionarias. ¿qué tipo de denuncias? Bueno, el 70% de las denuncias que recibimos suceden en el ámbito privado, en el sentido de violaciones al derecho al empleo principalmente. Okay. Ese es el primer lugar, digamos, del grueso de las denuncias. Pero este derecho al empleo es como... específica es el despido por embarazo. Ese es el primer lugar de las prácticas discriminatorias que suceden en el ámbito privado todavía en la Ciudad de México. Todavía. Las mujeres siguen siendo despedidas por estar embarazadas o no contratadas, que esa es otra de las vertientes, ¿no? Entonces, del 70% de las denuncias que recibimos en el ámbito laboral, el 23% más o menos se refieren a despido por embarazo, y el segundo lugar es despido por VIH, condición de salud. Ahorita está aumentando mucho el tema de COVID. También las personas están siendo despedidas de manera injustificada o no contratadas de manera injustificada por tener o haber tenido COVID. Pablo, ¿tú consideras que la sociedad actual es una sola sociedad con una sola identidad o es un conjunto de varias identidades, ¿no? ¿Cómo vivimos en una democracia y cómo esto todavía no se distribuye de la misma manera? Sí, además las personas tenemos diversas identidades.
ese es como el Empezando tema. por nosotros, o sea, tienes una identidad de género, tienes una identidad nacional, tienes una identidad de pertenencia étnica, en algunos lados eres chilango, en otros lados eres mexicano, en otros lados eres latinoamericano. Entonces, la diversidad es incluso una diversidad que se vive en cada una de las personas. Ahora, la sociedad requiere asumir la diversidad como su nueva identidad, es decir, no contraponer una cosa con la otra. Y efectivamente señalar que la diversidad no combina con la desigualdad. Es decir, Ok. es fundamental que si queremos ser una sociedad diversa, tenemos que ser una sociedad igualitaria. Porque a veces se celebra la diversidad, pero no se ponen en cuestión las relaciones de poder que todo acto discriminatorio implica y el imaginario social que busca darle, por muchas razones, entre ellas la apariencia, a las personas un lugar y un papel en la sociedad. Un poco lo que decía Hugo, no preguntarte el nombre es un marcador social. Claro. Entonces, en ese sentido, es la necesidad de desmontar todas estas relaciones de poder que están en torno a la idea de que hay un conjunto de rasgos deseables de la sociedad y las personas y que todo lo que no se ajuste a ello es inferior, no solo diferente. Esta diferencia es muy establecida en el color de piel todavía, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los trabajos, el tener cierto color de piel sigue siendo muy importante para que tú te muevas dentro de cierto sector, o ya no es tanto. No, hay muchos estudios que demuestran cómo hay una desigualdad estructurada y en donde en todas las sociedades el color de piel sigue siendo un factor que jerarquiza la sociedad. Entonces, si tú introduces esta variable en los estudios de acceso a los derechos, de acceso a los puestos públicos, de acceso a las diferentes fuentes del bienestar, efectivamente vas a encontrar que este es un patrón que se repite y se repite. Y si se repite y se repite, quiere decir que es estructural, que no solo es un problema de actitud de las personas, sino que hay un conjunto de estructuras sociales y de mentalidades sociales que los reproducen, los legitiman, los convierten en algo natural. Bueno, pues gracias, Pablo. Pues para seguir hablando sobre el racismo en México, haremos una pausa. Y al volver, veremos una cápsula sobre la migración afrodescendiente a nuestro país. Regresamos. #persona. En 1560, después de 4 decenios de la llegada de los españoles, epidemias como la viruela habían exterminado al menos a 3/4 partes de la población indígena. Debido a esto, se trajeron miles de esclavos de África del Norte. A diferencia de los indígenas que tenían algunos derechos, los esclavos ni siquiera eran reconocidos como personas. Como escribió el historiador Federico Navarrete, la sociedad colonial basó su estructura jerárquica en la pureza de sangre, antigüedad de su cristianismo, forma de vestir y color de piel. Según esta visión, los españoles nacidos en España debían ocupar el lugar más alto y los indios y los negros el más bajo. La mezcla entre indígenas, españoles y africanos se extendió durante siglos. Es así que podemos decir que la población mexicana es el resultado de esta mezcla. Bueno, pues ya estamos de regreso y estuvimos hablando del racismo en México. ¿Hay racismo? ¿No hay racismo en México? Y bueno, justamente tú, Hugo, nos estuviste compartiendo tu experiencia cuando migraste a la Ciudad de México y empezaste a ver que sí había diferencia en tu tono de piel y que había ciertas actitudes, y supongo que eso te lleva a crear este colectivo, ser parte de Huella Negra. ¿Y cómo funciona Huella Negra y además por qué busca visibilizar a las personas afromexicanas, sobre todo en la Ciudad de México? Bueno, pues Huella Negra surge
surge cuando estoy estudiando en la universidad en la Costa Chica. Es un proyecto que iniciamos entre amigos, que teníamos la necesidad de, pues de empezar a hacer algo para visibilizarnos como afrodescendientes, porque en ese momento todavía no teníamos un reconocimiento constitucional. Después migro a la Ciudad de México en 2014 y como que Huella Negra estuvo inactivo 3 años. Pero en 2017 sale el estudio de movilidad que decía que dependiendo de tu color de piel eran tus aspiraciones laborales y de vida. A mí me parecía en ese momento que este estudio, que es muy completo, pero que de alguna manera pues nos hacía ver a las personas afrodescendientes en un papel como de que no estábamos trabajando mucho pues no sé, por contribuir al fortalecimiento de la nación mexicana. Entonces se me ocurre en ese momento volver a activar el proyecto y buscar a 12 personas que se consideraran afrodescendientes y que estuvieran viviendo en la Ciudad de México, pero que además estuvieran contribuyendo de manera activa. Geraldina, ¿hay alguna actividad que haga la COPRED precisamente hacia las personas migrantes? Sí, bueno, creo que algo que me parece muy importante decir es que esta perspectiva interseccional que está teniendo este programa, justamente hablando de racismo y hablando de migración, y lo que ya decía Pablo hace un momento, esta multidimensionalidad de las personas y multidimensionalidad de los grupos de atención prioritaria, me parece que es muy importante, y justo esta es una de las perspectivas con las que trabajamos desde el Consejo. Algo muy importante también es decir que en la Ciudad de México, previo a la Constitución General, la Constitución de la Ciudad de México ya reconocía como grupo de atención prioritaria a las personas afromexicanas o afrodescendientes, y esto presenta una obligación directa para todas las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, en este sentido existen instancias específicas como lo es la Civiso, quien es la encargada de diseñar e implementar política pública para las personas migrantes, y también algo muy importante que estás haciendo en este programa es señalar que las personas migrantes no solamente son extranjeras, sino también son migrantes dentro de nuestro propio país, y eso es muy importante entenderlo y señalarlo. Y bueno, pues esta área traza, digamos, diseña e implementa las políticas públicas para las personas migrantes y para las personas afrodescendientes o afromexicanas en la Ciudad de México. El COPRED pues tiene varias instancias en el sentido, varias estrategias, en el sentido de incorporar esta perspectiva de igualdad, lo que también ya decía Pablo, ¿no? El tema de entender que las personas somos diversas, de entender que la diversidad suma y que la desigualdad no es una opción. La celebración es la diversidad, pero todos tenemos que tener igual acceso a nuestros derechos e igual acceso a las oportunidades y a la movilidad social. Bueno, Pablo, pues hablando de todo esto que está pasando y que se niega un poco el racismo, no hay racismo en México porque el racismo solamente es de una forma, que sí lo hay, y cómo repercute el racismo y la desigualdad en la vida emocional y económica de las personas. Hemos hablado que las mismas personas de repente se autofrenan o sienten que no pueden pertenecer a cierto lugar. Bueno, déjame decir 2 cosas antes. Uno, tenemos como sociedad una inconsciencia profunda de la magnitud que tiene la población afrodescendiente del país. La exclusión empieza en las estadísticas. Así es. Es hasta el 2015, en la encuesta intercensal, que se formuló una pregunta sobre adscripción como parte del, creo que la pregunta era pueblo negro afromexicano, una cosa de ese tipo. Nosotros acompañamos al INEGI en ese proceso, y una cosa que nos llamó mucho la atención es que el resultado final fue muy diferente del resultado que se esperaba. ¿En qué sentido? La encuesta arrojó alrededor de 1.400.000 personas, y las estimaciones eran que probablemente iba a ser a lo más 500.000. Entonces yo creo que es un primer dato del cual tenemos que hacernos cargo, dato que además se confirmó ahora en el censo 2020. El otro punto es que tenemos interiorizado en el lenguaje cotidiano una valoración negativa
de lo negro. Giro negro, cifra negra, obra negra, situación negra, etcétera, etcétera. Entonces, démonos cuenta de cómo tenemos profundamente asociado la idea de lo negro con un conjunto de valores negativos. El movimiento feminista ha sido muy perspicaz en ir desmontando todos estos estereotipos y relaciones de discriminación y jerarquización social en el lenguaje. Yo creo que tendríamos que empezar a hacerlo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué hablan de cifra negra y no de cifra oculta? ¿Por qué asociamos de manera sistemática lo negro con lo negativo y lo catastrófico y lo peligroso? Se cae la bolsa de valores y es un martes negro. Claro. Entonces, pareciera que esto no tiene importancia. Yo creo que sí tiene importancia. Por ejemplo, Hugo, hablando de personas, cuando se dice la población afrodescendiente, los indígenas, de repente parece que es todos son iguales. De repente en las películas, estas películas que de repente aparecen una serie de personas indígenas y todos son idénticos, mucho el Indio Fernández hizo todas esas referencias, ¿no? Yo quisiera que tú nos cuentes de tu particularidad como persona. ¿Quién es Hugo, independientemente de que pertenezcas a una población afromexicana y todo esto? ¿Qué es lo que te hace persona? Pues bueno, creo que no podemos disasociar lo que es mi persona con mi identidad étnica. Creo que van muy unidas, y creo que el también haber tenido acceso a ir a la universidad, que muchos en mi comunidad no lo logran, el poder tener una profesión en la que me he desenvuelto, eso ha logrado que me fortalezca emocionalmente, y creo que depende mucho de estas oportunidades que tenemos en la vida. De pronto pudiera pensarse que no sé, que el éxito pues no sé, de una población, en este caso la afrodescendiente, se mide en las personas que están al frente abriendo camino. Y yo pienso que en cierto modo sí, pero no nos podemos convertir como referentes, y porque también somos humanos y podemos equivocarnos, y no se puede juzgar a toda una población por una sola persona. Claro. Entonces, creo que eso es lo que me hace diferente. Como esta perseverancia de siempre estar buscando crear una imagen diferente de las personas afrodescendientes, una imagen positiva. Claro. Y Geraldina, precisamente, ¿qué le dirías a la audiencia sobre el estereotipo y los prejuicios? Sí, bueno, es muy importante, justo, creo que han salido al tema aquí en la conversación los prejuicios, los estereotipos. Los prejuicios se fundan en esta idea de grupos, ¿no? En esta idea de pertenencias de repente a grupos diversificados que le asignan un juicio previo a partir de un estereotipo. Esto es un modelo de comportamiento que se le asigna a las personas, los ejemplos que ponía Hugo, ¿no? Y esos prejuicios se quedan, digamos, son malos en el sentido en el que adscriben de manera obligatoria, digamos, no pasan del prejuicio, no hacen un análisis crítico y no ven a la persona como lo que es, digamos, una persona con dignidad, con personalidad, ¿no? Uh-huh. Sino que se quedan en ese modelo que se le adscribe a las personas. Y hay que pasar de ello, hay que ver a las personas, hay que conocer a las personas y entender que si bien nuestra identidad está referida por pertenecer, por ser mujer, por ser afrodescendiente, por ser hombre blanco, ¿no? Creo que tenemos que dar un paso más hacia adelante, conocer a las personas y entender que no podemos asignarles ni encasillarles a partir de estos prejuicios. Por ejemplo, Pablo, ¿qué papel juegan estos estereotipos en las relaciones y en la discriminación a las personas? O sea, bueno, el estereotipo, ¿qué es el estereotipo, no? Pues es la subjetivación de una relación de poder. O sea, es ubicar a las personas en función del lugar que crees que deben cumplir y estarlo recordando de manera sistemática, de manera explícita o de manera tácita.
Entonces, es una relación que hay que saber mirar. Tenemos que reeducarnos en términos de asumir que lo que antes veíamos como natural o incluso simpático, en realidad lo que está reflejando es una relación de poder, de exclusión, de discriminación. O sea, la discriminación no es únicamente una actitud de las personas, es una relación estructural en donde ciertos grupos están permanentemente en situación de desventaja y de subordinación. Y aquí hay un elemento que puede ser muy interesante. No se trata de que solo progresen las personas en lo individual. Se trata de que el grupo en su conjunto mejore sus condiciones y cierre sus brechas de desigualdad. Porque siempre vamos a encontrar un caso de éxito. Claro. Claro. Pero el grupo en su inmensa mayoría permanece en condiciones de subordinación, de exclusión, de discriminación. Bueno, pues tantos temas, tantas cosas de las que hablar, tanto trabajo, pero ha llegado el momento de despedirnos. Agradezco la presencia en #persona de Geraldina, Hugo, Pablo y también al público asistente a este programa. En próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos, irrepetibles y maravillosos que son las personas. Persona, 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 Prósopo. persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias Jackson. para terminar mi canción. Vyakti. Persona, Alkinsaso. persona. Hominem. #persona.